Bueno, vamos a hablar ahorita de la parte de nutrición y cáncer. Esta es una conferencia que dicté hace un par de días a un grupo de pacientes con un nivel más alto. Acá la subí en el nivel para personal de la salud, y realmente lo que yo le digo a los pacientes es que esto es tratando cáncer en el supermercado. Esto es lo que vamos a hablar durante los siguientes 30 minutos tenemos, ¿cierto? Más o menos, en los siguientes 30 minutos vamos a hablar sobre cómo tratar cáncer en el supermercado. Y cuando yo dicto esta charla, la mayoría de la gente viene con la expectativa de que lo que yo voy a estar hablando es sobre los últimos estudios, de vitamina A, de las últimas multivitamínicos, de las distintas cosas, y van a ver que realmente lo que vamos a hablar es de algo completamente distinto. No es un tema nuevo. Hipócrates lo dijo, que la medicina, la comida debe ser la medicina, y la medicina debe ser nuestra comida. Entonces no es algo que nosotros nos estamos inventando la ciencia. Estamos hablando con el doctor Duque de camino para acá de cómo cuando los que hacemos medicina integrativa nos toca no solamente refutar algunos conceptos, sino tratar de volver a poner conceptos que son más antiguos de los que nosotros mismos manejamos. A este grupo no hay que hablar mucho de las estadísticas del cáncer, pero cuando uno mira los números de cáncer y como las cifras en Estados Unidos de cáncer van aumentando cada año, ya pasamos en personas menores de 65 años que la causa número 1 de muerte es cáncer sobre enfermedad cardíaca. Y en personas mayores de 85 años, estos son los números de este año, vamos a llegar allá en los siguientes 4 años. Entonces la pregunta es si cáncer... El concepto, digamos, que nos toca preguntarnos es si el cáncer es una enfermedad preventiva y si esa parte de prevención se puede hacer a nivel del supermercado, pero también vamos a hablar de la parte terapéutica en la parte nutricional. Y si se dan cuenta los números acá en las segundas gráficas, el azul claro es el número de cánceres que se podrían prevenir por distintas razones, y es el mismo número que lo que se podría prevenir de enfermedad cardiovascular. Entonces es importantísimo. Ahora, es importante tener en cuenta que nosotros mismos, y cuando uno habla con los pacientes, es difícil de pasar estos conceptos. Acá es esta caricatura, dice, la carne roja, sal y alcohol definitivamente fue suicidio. Y eso es algo que queremos tratar de hacer caer en cuenta. Una de las estadísticas que más sorprende incluso a mis colegas oncólogos y a los médicos en general es que la mayor prevención de cáncer que ha ocurrido en la historia ocurrió en el supermercado. Y si ustedes miran estas curvas históricas, la gráfica amarilla de acá es donde el cáncer que ha bajado más en incidencia, estos hombres, pero en mujeres también está más o menos al mismo nivel, en hombres cáncer de estómago. Y esto fue única y exclusivamente el desarrollo de la refrigeración. Al empezar a refrigerar y parar de conservar alimentos con maneras de encurtidos y cosas de ese estilo, bajamos la tasa de cáncer gástrico de una manera radical. Y eso es clave. ¿Por qué? Porque son cánceres que toman años, décadas en desarrollarse, y mientras más exposición a factores inflamatorios vamos a tener, más vamos a necesitar prevenir el cáncer. Ahora, de los 40 años de cuando el presidente Nixon en Estados Unidos declaró la guerra contra el cáncer a hoy en día, de tomar la determinación de qué ha cambiado, antiguamente, hace 40 años, la mayoría de los cánceres pensábamos de que eran por cuestiones de infectología, pero hoy en día nos damos cuenta que realmente la obesidad y otras cosas han sido los factores claves en donde ha habido el cambio radical. Ahora, a nivel infeccioso, algunas de esas infecciones son igualmente importantes a nivel preventivo y a nivel de cáncer. Lo más importante es la aflatoxina. Si uno se pone a pensar, acá en Colombia y en Estados Unidos, el maní, las nueces en general no son fuente proteica alta, pero ciertos países de África,
parte número 1 de proteína de sus dietas es nueces. Y contaminación por aflatoxinas sigue siendo un riesgo altísimo de cáncer de hígado. Entonces, cualquier tipo de maní rancio o cosas de ese estilo, uno no debería estar consumiéndola. Pero si nos damos cuenta, el nivel de prevención al disminuir infecciones contra el nivel de prevención al disminuir obesidad está esperado que este año pasa como causa número 1 de cáncer preventivo al tabaco a nivel mundial. A partir de este año, ya la obesidad y factores nutricionales van a ser el problema número 1 de razón por la cual el cáncer se desarrolla, que sea preventivo. Y si se dan cuenta, yo dividí esta gráfica entre causas no dietéticas y causas dietéticas, digamos, por las cuales se desarrolla el cáncer, pero cuando me puse a revisar esta diapositiva, incluso las causas no dietéticas, como contaminantes ambientales, radiación, pesticidas, estrés oxidativo y, como les decía, algunos agentes infecciosos como la aflatoxina, terminarían siendo dietéticas. Y se los voy a demostrar en los siguientes 15-20 minutos. ¿Ok? A nivel, digamos, de factores ambientales, a todo el mundo se le olvida de cómo ciertos plásticos y contaminantes como el BPA pueden llegar a estar relacionados con ciertos niveles de problemas a nivel oncológico, y la realidad es que el contenido de cánceres que pueden llegarse a desarrollar es altísimo. Lo más asustador es saber de que hay estudios clínicos que han encontrado hasta 300 contaminantes químicos en sangre de cordón en bebés recién nacidos, por lo que consumen las madres. Y eso va a influenciar el riesgo de cierto tipo de enfermedades oncológicas pediátricas, que afortunadamente yo no veo, hace tanto que no la quiero ver que le pega al micrófono, pero estos son gráficas de metaanálisis con respecto al uso de pesticidas caseros, del fumigante común y corriente a nivel casero, en mamás embarazadas y el riesgo de leucemias en niños recién nacidos. Y miren las curvas, miren las curvas del metaanálisis. Si se fijan las curvas del metaanálisis, significa que el riesgo de contaminación por cierto tipo de pesticidas caseros es altísimo. Ahora ustedes dicen, sí, pero la charla es de nutrición, no estamos hablando de insecticidas, pero el problema es que nos los estamos comiendo. Y cuando uno mira el contenido de pesticidas, y esto es Estados Unidos, ustedes acá en Colombia les va a tocar hacer los estudios para saber qué tipo de comidas tienen contenido de pesticidas más altos. En Estados Unidos nosotros manejamos una cosa que se llama el Grupo de Trabajo Ambiental, y ellos publican todos los años una lista de lo que llaman la docena sucia y las 15 limpias. La docena sucia son las 12 frutas y verduras que tienen el mayor contenido de pesticidas y que uno debería comprar orgánico, y la quincena limpia es lo que no justifica del todo comprar orgánico porque hay muy bajo contenido de pesticidas y de otros contaminantes. Hay una app de los teléfonos también que todos mis pacientes, esta es la foto del app que le tomé para la diapositiva, en donde los pacientes van al mercado, mi señora va al mercado y dice, uy, este año salió dentro de la docena sucia papas de tal sitio, pero por ejemplo manzanas, y lo interesante es que la docena sucia muchas veces incluso incluye frutas importadas. Por ejemplo, los duraznos de Chile suelen ser altísimos en pesticidas. Las manzanas son el número 1 de toda la historia. Todo el tiempo, desde que está la docena sucia, las manzanas han estado de primeras. Entonces, si uno se está comiendo una manzana, sí, uno por un lado puede estar comiendo algo muy sano, pero también puede estar comiendo una cantidad de pesticidas. Ahora, ustedes dicen, listo, perfecto, pero yo soy hombre, yo no pienso quedar embarazado el próximo año, entonces no me preocupa de tener riesgo de leucemia secundaria, pero interesantemente, no solamente el contenido orgánico, con todo y que eso es súper controversial si las comidas orgánicas son más beneficiosas o no, el nivel de antioxidantes en las frutas y verduras orgánicas, medido en ORACS, acá, y en FRAPS, que esos son dos términos antiguos que ya no utilizamos en Estados Unidos, es muchísimo más alto que lo que se ve en no orgánico. Pero peor aún, es que el contenido de nitritos, que los vamos a hablar en un momento, es altísimo en las partes no orgánicas.
Y ya les voy a mostrar también por qué los nitritos son importantes. Entonces, hay que balancear hasta qué punto. Ahora, entonces ahí yo incluso digo, ¿será que ni siquiera la parte de la quincena limpia es importante por el contenido de nitritos? Hay que mirar y hay que balancear, y hay que mirar también los costos. En Estados Unidos es muy costoso los alimentos orgánicos, y mis pacientes no siempre los pueden pagar. Un filósofo judío dijo hace muchísimos años que ninguna enfermedad que se pueda tratar por dieta debe ser tratada de ninguna otra manera. Y yo creo que eso es a lo que tenemos que llegar en parte cuando hablamos con nuestros pacientes oncológicos. ¿Por qué? Porque estamos llegando a una crisis. Y la crisis la pueden ver cuando uno mira las tasas de obesidad y de la manera como la gente está comiendo hoy en día en general. Estas son gráficas del Centro de Enfermedades Contagiosas, el CDC, del índice de obesidad en Estados Unidos en 1985, en donde, si ustedes se dan cuenta, más o menos 15% de los habitantes de los estados más oscuros estaban con un nivel de obesidad de más de 30 libras o un índice de masa corporal de más de 30, lo cual significa que serían elegibles a bypass gástrico y todas estas cirugías, o sea, persona obesa. Y ustedes dicen, sí, no está tan grave. Vámonos en la historia. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, ya hay unos estados del 15 al 19, 95, 96, 97, más del 20%, Luisiana y un par de estados del centro, 98, 99, 2000, 2001, aparece un estado en el 25%, una de cada 4 personas que yo me encuentro en la calle, eso es Luisiana, creo, no estoy muy seguro, no, eso es Alabama, no estoy seguro, pero una de cada 4 personas que me encuentro en la calle, en ese estado, le podría decir por qué no va al quirófano. 2002, 2003, 2004, 2005, 30%, uno de cada 3. El único que no tiene obesidad altísima es Colorado. Cierta legalización de algunas sustancias que vamos a hablar cuando hablemos de botánica puede tener algo que ver. 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Más del 30%, miren cuántos estados en el 2010. En el 2010 se aburrieron de hacer esta historia y decidieron mandarle encuestas a la gente porque se volvió imposible pedirle a la gente que se pesara y mandar datos de medicina, y mandaron encuestas por todo el país. Y le preguntaron a la gente, ¿nos puede mandar su talla, su peso y su altura? Solo eso. Y empezaron en el censo, en los últimos 2 censos, y en el 2010, 35%. 2011, perdón. Y 2012 hay un cambio pequeño, pero ahí es en donde estamos. Entonces, no es que estemos tratando de esconder una realidad de que la obesidad se volvió un problema generalizado, y acá en Colombia el problema no es tan severo como en Estados Unidos, pero para allá van. Ustedes ya ven acá en Colombia la obesidad mórbida que uno no veía, y es un problema, porque uno tiene que empezar a mirar que eso es un problema tratable. Y esta es una diapositiva simplemente para mostrarles que el único país que no ha tenido un cambio radical y que incluso ha mejorado algo es Japón. Entonces, los que no quieran volverse obesos, les recomiendo trastearse a Japón. Cualquier otro país del mundo, estamos en las mismas. Antier tuve una filmación de un programa de televisión, y el fotógrafo que estaba yo preparando mis diapositivas, y el fotógrafo que estaba tomando la filmación, que es el dueño de este estudio, vio lo que estaba trabajando y me dijo, uy, mira esta diapositiva que yo mando una vez a mis clientes, con el ánimo de publicidad, que yo también soy apasionado del tema, de nutrición y de todas esas cosas. Él simplemente es el camarógrafo y el fotógrafo. Me dijo, estos son una hamburguesa y unas papas que saqué de la sección de refrigerados del mercado, y este es el label, los factores nutricionales, con las cosas que había de aditivos en las 2 cosas. O sea, esto es real. Y miren los aditivos. No se alcanzan a proyectar bien, y 1300 calorías. Y él puso simplemente, si no lo puede pronunciar, no se lo coma. Y tiene toda la razón. Yo siempre digo a mis estudiantes que cualquier comida que sus abuelos no hubieran reconocido es algo que no deberían comer. ¿Ok?
Y lo importante es que 35% de los cánceres actuales que estamos viendo están relacionados a la dieta, en lo que comemos y en lo que no comemos, en parte en lo que comemos y en parte en lo que no comemos. Ahora, el problema es que, no proyecta bien acá, pero más o menos es 1 millón de cánceres al año en Estados Unidos que se podrían prevenir por tratamiento más agresivo de la obesidad y de todo este tipo de cosas. Pero también, una vez el paciente es diagnosticado con cáncer, las tasas de supervivencia de un paciente obeso contra un paciente con peso normal, tampoco es el paciente que está en bajo peso, o sea, un índice de masa corporal de 15 tampoco es sano. Pero el paciente en sobrepeso, tanto hombres como mujeres, tiene un riesgo muchísimo más alto de muerte después del diagnóstico que el paciente que está en un peso normal. Y los factores económicos de por qué está pasando esto son completamente ridículos. Porque si uno mira la economía de Estados Unidos y mirando los últimos años que hubo crisis económica, la obesidad siguió aumentando. No había plata para nada, pero había plata para comida. Y lo interesante es que esto fue un estudio en el cual miraron ellos si lo que ha cambiado es que ustedes dicen, ah, no, lo que pasa es que mis abuelos caminaban a la oficina, se iban en bicicleta, el tiempo que tenían de tiempo libre para estar jugando básquet con los nietos era más alto. La realidad es que no es cierto. El tiempo dedicado a la ocupación y la cantidad de ejercicio físico, el transporte, el tiempo en casa y el tiempo libre se han mantenido bastante estables, así que no nos podemos quejar. No es real lo que estamos hablando. Si bien había más trabajo manual en ciertas ocupaciones antiguamente, que se ha reemplazado por ciertas maquinarias, no es el común de la población en donde haya cambiado radicalmente en todo lado, ni tampoco la cantidad de comida que consumimos por fuera de la casa. Porque la gente dice, es que la gente no iba a restaurantes tanto. Tampoco es eso. Ahora, tener menos dinero para comprar más comida ha tenido cero relación, lo que se llama la cantidad monetaria desechable, lo que no me interesa y que uno puede gastar sin problema, ha disminuido, pero hemos aumentado de peso. Y el problema es que las comidas han bajado de precio por ciertos subsidios, ciertos tipos de cosas, en donde hemos empezado a consumir más sin importar crisis económicas. Y el problema es lo que hemos consumido más, carbohidratos en una buena parte. Sin que yo sea una persona proponente de dietas bajas en carbohidratos, simplemente digo es que están más disponibles y sean el problema donde estamos viendo que la gente está aumentando su consumo y el balance se ha perdido y eso puede ser parte del problema. Pero el consumo de frutas y verduras sí no ha aumentado radicalmente como han aumentado los otros. Entonces, esto es algo que tenemos que estar conscientes cuando hablamos con nuestros pacientes y decirles que se tienen que mantener alejados de lo que yo llamo la dieta triste, SAT en inglés, o la dieta estandarizada americana. ¿Ok? Es bien importante. Ahora, no voy a hablar de nada de esto. De ninguna de estas dietas voy a hablar mayor cosa. Han estado en las noticias esta semana. Preciso me entrevistaron para otra cosa hace unos días con respecto al artículo que hubo de la Universidad de Tufts con respecto a dietas bajas en carbohidratos. No es algo que me parezca que sea real, eso es algo de 1980. De hablar de carbohidratos, proteínas y macronutrientes. Realmente lo que nosotros tenemos que hablar con nuestros pacientes es algo que nos van a decir nuestros pacientes, exactamente lo que dice esta caricatura, que dice comer menos y hacer más ejercicio. Eso es lo más ridículo que he oído. Pero eso es realmente a donde tenemos que llegar. Ahora, no es hablar de pirámides y de cosas de ese estilo, donde ustedes ven que hay pirámides, incluso la pirámide asiática, en donde incluyen sake, o la pirámide que mi profesor, digamos, de todas estas cosas, el doctor Andrew Weil, me enseñó de la pirámide antiinflamatoria, porque nadie entiende esto. Esto no es un concepto que yo le puedo decir a mis pacientes, vas a comer mucho de esta parte y cuando llegues al chocolate no puede ser tanto, pero que no es tanto. Esto no es transmitible, al punto que el gobierno americano cambió a una cosa que llaman mi plato. Mi plato es algo bastante sencillo. Yo de hecho no estoy tan en desacuerdo, les digo la parte en donde estoy en desacuerdo, en donde lo que ellos dicen es, todo plato debe ser la mitad frutas y vegetales, 1/4 de proteína y 1/4 de granos. ¿Cómo llega la leche ahí a la mitad? No me pregunten. La industria de lácteos logró poner una cantidad importante de donaciones en la campaña del presidente y ahí están.
Que eso es una pregunta precisamente en la conferencia que dicté hace un par de días fue la primera pregunta. Me dijeron, ¿qué opina usted realmente de los lácteos? Y lo que yo contesté les dije, el humano es el único ser que consume por intención propia la leche de otro mamífero y más aún permanece consumiendo leche de otro mamífero después de destetarse de la mamá, pero por el otro lado somos también la única especie que va a la universidad. Entonces no estoy muy seguro que es realmente el balance entre esos dos, y ciertos lácteos fermentados no están tan mal, pero definitivamente no es algo que yo les recomiendo a mis pacientes con cada comida. ¿Okay? Y cuando uno habla de los distintos macronutrientes y micronutrientes, es importante que los pacientes no caigan en hablar de los 4 grupos nutricionales: alcohol, cafeína, azúcar y grasa, que el café irlandés es lo único que contiene todo eso, pero de hablar realmente un diálogo de nutrición en donde los pacientes se den cuenta que realmente desde el epitelio normal, en la parte preventiva, dieta saludable es parte del tratamiento, y en las etapas terminales las intervenciones de dietas siguen siendo muy importantes, en donde yo, por ejemplo, no soy muy proponente de todas esas nutriciones líquidas y cosas de ese estilo, pero es importante que todo el tiempo los nutrientes están ahí. ¿Y por qué? Porque hay factores ambientales que nos van a influenciar de cómo vamos a manejar esto. Ahora, las partes preventivas de cigarrillo y tabaco no hay ni que discutirlas. O sea, para este grupo es realmente importante saber la cantidad de cánceres que están relacionados, pero la realidad es que no es algo que es tan importante. Ahora, ya enfocándome al final en la parte de cánceres gastrointestinales, que era el centro de la charla, pero quería hacer toda esta introducción de por qué llegamos acá. Es interesante ver, por ejemplo, cuando uno mira cáncer de colon, como el cáncer de colon ha venido en disminución, en parte por nuestros tratamientos más efectivos, más tamizaje con colonoscopias, pero en el grupo de pacientes de 0 a 50 años está yendo en aumento, donde es un grupo de pacientes que ni siquiera mandamos a colonoscopia. Entonces es bien interesante ver eso y mirar que cuando yo hablo con mis pacientes, ellos esperan que yo les diga, sí, definitivamente yo recomiendo que ustedes utilicen toda esta cantidad de sustancias para prevenir cánceres gastrointestinales, como es el 18, creo que era gingeroles, betacaroteno es el 69, ni siquiera lo puse ahí en la gráfica, y esto es lo que los pacientes quieren ver de nosotros, o prefieren ver esto. Esto es realmente muchísimo más fácil de decirle al paciente cuando estamos hablando, y son los mismos compuestos, pero de la otra manera. Y todo es un balance entre ciertos estímulos carcinogénicos y mutacionales y otros estímulos quimopreventivos o terapéuticos, como se pueden ver en estas siguientes gráficas, en donde dietas bajas en grasas. Y ojo con el concepto de bajo en grasa. Bajo en grasa, de acuerdo a Dean Ornish, que es el proponente de la dieta baja en grasas, significa más del 40 al 50% de disminución del consumo de grasas. Cuando uno dice dividir los nutrientes en 33, 33, 33, 35% de disminución no es suficiente para una dieta baja en grasas. Es mucho más que eso, pero en el metaanálisis final, la dieta baja en grasas sí disminuyó el riesgo de cáncer colorectal en mujeres, ¿ok? Y si se dan cuenta, los factores de actividad física, que hay una conferencista que va a hablar ahorita, pero el consumo de frutas y vegetales son también factores que influenciaron en el desarrollo de cáncer colorectal. ¿Ok? Carne roja. Y vamos a hablar de carne roja más específico cuando hablamos un poquitico de cáncer gástrico, de cuáles pueden ser los distintos mecanismos. Pero carne roja como tal también es una de estas curvas. Ahora, lo interesante es que son gráficas no lineales, en donde muy bajo consumo parecería tener muy poca influencia, y esto es importante, esto es algo interesante, o sea, donde un consumo bajo y racional de ciertas carnes rojas no va a generar un riesgo tan alto de cáncer, pero en el momento en el que pasa cierto umbral, es una curva logarítmica. ¿Ok? Y esto, por ejemplo, mi hijo de 9 años es pesquetariano. Y muchos, ¿de dónde? No sé, porque yo sí soy omnívoro. Pero el niño, de verme hablar de todas estas cosas, un día decidió que se volvía pesquetariano. Y lleva ya tiempo de estar pesquetariano, y la pregunta es si es sano que una persona de esa edad sea restrictiva de dietas
que tienen contenidos de B12, de otras cosas, y hay que suplementar, y por ejemplo yo lo suplemento una vez a la semana con un poquitico extra de B12 para saber de que está bien, pero no es completamente necesario, pero tampoco sería grave que él se comiera un pedazo pequeño de carne una vez a la semana, no sería algo grave. Fibra es súper controversial. Fibra en cánceres gastrointestinales ha sido uno de esos puntos en donde hemos estado discutiendo incesantemente de que si el bolo fecal y el aumento de fibra puede disminuir realmente el riesgo de cáncer en la dieta, y al final los últimos metaanálisis parecerían ser que sí, y de vuelta, es una gráfica no lineal. Entonces, cuando hablamos con los pacientes y yo les digo, me dicen, no, es que yo consumo tal cereal, y cuando uno mira los cereales, que es importante, yo a mis pacientes les enseño a leer las tablas nutricionales para entender cuánto tienen realmente de fibra, de granos no refinados, de granos refinados o de fibra adicionada con cierto tipo de metilcelulosas que a veces no tienen ningún contenido. Es importante que los pacientes logren entender que para llegar a la parte de abajo de esta curva, donde realmente hay un factor preventivo, estamos hablando de un consumo de fibra alto de más de 25 gramos al día. 25 gramos al día en la mayoría de los cereales comerciales, de esos que los pacientes traen del mercado, es que el paciente se comiera la caja entera de cereal, incluyendo la caja. Y ahí van a tener ese consumo de fibra. Entonces es importantísimo que los pacientes entiendan eso, pero que de la misma manera entiendan que lo más importante no es recibir la fibra de granos procesados, sino de granos enteros o frutas y vegetales, en donde la disminución es muchísimo más alta. Y cuando uno mira las gráficas finales de los últimos metaanálisis, de lo que se llama la opinión de segundos expertos, un grupo grande del Instituto de Investigación de Cáncer, esas gráficas son positivas para fibra. ¿Ok? Entonces, con todo y que la evidencia no es tan certera, es bien importante. Ahora, con respecto a genomas, ¿será que el nivel de prevención de ciertos cánceres a nivel nutricional depende del genoma? Esto es lo que se llama nutrigenética o epigenética realmente, pero ¿podré yo beneficiar el riesgo mío de ciertos cánceres por tener yo un contenido, por ejemplo, una mutación en el metiltetrahidrofolato reductasa con mayor consumo de folatos? Y ese estudio es un estudio muy pequeño, las gráficas no son ideales, como se dan cuenta no cruzan realmente los intervalos de confidencia, pero es posible. Y es algo que necesitamos ampliar muchísimo más nuestro conocimiento en seguir estudiando modificaciones genéticas de lo que nacemos. Una vez una paciente bastante obesa me trajo a la oficina una diapositiva en donde era una persona obesa que decía, cambie, en inglés suena mejor que en español, pero decía change your genes, de sus genes, de los blue jeans, since you cannot change your genes, de los genes. Y yo le dije, eso es lo más estúpido que he oído. De simplemente ir a la tienda y comprar cada vez una talla más grande porque tiene genes que le dan obesidad. Ninguno de nuestros bisabuelos o tatarabuelos tenían los niveles de obesidad que estamos viendo hoy. Entonces no tenemos ese contenido genético. O sea, hay ciertas cosas de migraciones por las cuales es más difícil controlar el peso en ciertas personas, pero no es realmente un motivo de cambiar eso. Pero el problema más grande es que cuando hacemos estudios estamos mirando siempre con encuestas y le preguntamos a los pacientes qué comió ayer, qué desayunó usted, qué hace, y los que hacen medicina integrativa y hacen también una historia nutricional, cuando yo le pregunto a mis pacientes qué come usted, cómo es su desayuno, todos me dicen, yo hago los números y les digo, o sea, usted está viviendo con 420 calorías al día. Y yo tengo en el computador todo el contenido nutricional, el paciente me dice, sí, yo me desayuno con un pan tostado, con esto, con lo otro, yo estoy metiendo todo, miramos, 420 calorías. Yo creo que Gandhi vivía con el doble de eso. Así que realmente es más o menos lo que dice acá, que dice, yo no me acuerdo de nada, yo no me acuerdo qué almorcé, yo no me acuerdo qué comí, y el perro dice, yo me acuerdo que comí comida de perro. Pero realmente ese es el problema. Y lo otro es que los ingredientes, lo que estamos comiendo, cuando el paciente me dice, no, yo me como un pan tostado todas las mañanas, ¿será que sí se está comiendo un pan? ¿O será que se está comiendo todos los ingredientes químicos de la hamburguesa que yo le mostré antes? Y los pacientes dicen, no, pero ahí están listados los ingredientes. Y realmente uno dice, sí, los ingredientes están listados en orden de importancia, que viene después de ganancias.
Entonces, eso es importante. Van a hablar de ejercicio, me voy a saltar estas gráficas de ejercicio, pero este año en la Sociedad de Oncología, Jeff Meyerhart, que es una de las personas con las que hacemos investigación en el grupo del Alliance, de toda la parte nutricional, él reportó una información también a nivel preventivo en pacientes con cáncer de colon estadio 3, y lo que él se dio cuenta es que al mirar el número de porciones y decir los quintiles, de 1 a 5 en dónde estaba cada paciente, con cosas tan sencillas como 2.5 postres a la semana. Esto ya los ponía en el quintil quinto, que quiere decir que es dieta americanizada, no prudente, ¿ok? Cuando uno mira la dieta americana, el riesgo de recurrencia es más alto que no dar quimioterapia en estadio 3. Si yo tengo un paciente enfrente mío y le digo, la quimioterapia en estadio 3 te va a prevenir el cáncer de que recurra alrededor de más o menos al 67%, de un riesgo más o menos del 72-75%, el paciente pone el brazo y me dice, inyecte. Pero si le digo, necesito que no me coma más de 1 a 2 postres a la semana, postre debe ser la excepción y no la regla, para usted poder estar en una dieta prudente y bajar su riesgo más o menos igual que la quimioterapia, el paciente me dice, ¿le puedo poner la otra mano para que me inyecte también? Porque es realmente interesante como el consumo de carbohidratos, postres, todas las distintas grupos nutricionales que consideramos no sanos, aumentan el riesgo de recurrencia en estadio 3, y esto es una base de datos gigantesca de Jeff, es una base de datos gigantesca. Lo mismo que no dar quimioterapia. Entonces, lo que yo le digo a mis pacientes es lo contrario. Les digo, si yo le voy a estar dando quimioterapia y usted va a estar comiendo postre todos los días, su torta de chocolate con helado, después de cada comida, es lo mismo que si yo no le estoy dando quimioterapia, porque acá no es que el que peca y reza empata, porque todos estos pacientes recibieron quimioterapia. ¿Ok? Entonces, eso es clave, incluso con bebidas endulzadas, y bebidas endulzadas, ojo, bebidas endulzadas incluye tés endulzados. Acá estamos hablando de azúcar, o sea, cuando los pacientes nos preguntan, ¿el azúcar realmente nutre el cáncer? Tal vez, porque sí puede haber un poquito. Y los edulcorantes no están tan bien estudiados, pero todo eso es algo importante. Ahora, con respecto a suplementar con multivitamínicos, el paciente que me dice, ¿y será que si yo me tomo un multivitamínico es mejor? No. Así que el no suplementar la dieta, uno no logra suplementarla al tomar un multivitamínico al día si uno no tiene una dieta balanceada. Si hay momentos en donde el multivitamínico es importante, realmente lo más importante es esto, parar de comer cuando uno está lleno. ¿Ok? Y es también lo que consumimos. Entonces, todo esto era la parte de lo que no consumimos. Ahora hablemos de la parte del riesgo de cánceres gastrointestinales desde el punto de vista de lo que consumimos. Y ahí podemos hablar más en la parte de cánceres, por ejemplo, gástricos, con el contenido de nitritos. Y cuando uno mira las carnes procesadas, en donde hay nitritos, los salamis, todo ese tipo de carnes procesadas, nos van a subir el contenido de nitritos, que van a aumentar el riesgo de ciertos cánceres gastrointestinales altos sobre todo, pero hay que tener en cuenta que también hay nitritos endógenos, como son cualquier grupo M o simplemente carnes rojas, la sangre como tal, también termina generando nitritos. Ahora, el mayor contenido de nitritos es mientras más procesamiento hay, con el tocino siendo el de mayor contenido de nitritos y cierto otro tipo de bastante procesado en ciertas comidas, teniendo un contenido menor, pero también de cómo cocinamos la carne, va a generar una cantidad de aminas heterocíclicas en donde van a ser carcinogénicas al punto que la Sociedad de Cancerología ha generado de decir que las aminas heterocíclicas son un carcinógeno tipo 1 igual que el tabaco. ¿Ok? Entonces, tomar una carne, y el tipo de carne influye. Este año los que fueron a la sesión plenaria de ASCO oyeron una charla interesantísima del profesor Surhausen, que es la persona que descubrió el virus de papiloma humano. Dictó una charla en donde él mostraba como el tipo de carne roja entre el ganado bovino contra el ganado
que utilizan más en Mongolia y en otros lados, al parecer tienen ciertos tipos de virus o priones, que puede ser la razón por la cual este tipo de sustancias acá dan más cáncer en la zona del continente americano que lo que hay en Mongolia, donde hay el mismo nivel de consumo de carnes rojas, pero simplemente distintas especies de ganado. Entonces, eso es interesante. Búfalo al parecer tiene menor contenido de esos virus, pero también la temperatura a la cual se cocina, cuando uno cocina a temperaturas muy altas y el tiempo en el cual, qué tan hecha está la carne bien asada, va a generar un mayor nivel de aminas heterocíclicas, en donde, si se dan cuenta, entre un steak o una carne de distintos tipos en el barbecue, va a tener unos niveles de aminas heterocíclicas muchísimo más altos y van a generar un riesgo de cáncer muchísimo más alto. Entonces, esto es importante que tengamos en cuenta cuando estamos viendo. Entonces, a nivel de prevención, en lo que consumimos, los nitritos de carnes procesadas o el método de cocción va a influenciar también. Ahora, hay 5 hipótesis con la carne. Una de las que a mí más me gusta es lo que le falta a la carne: fitoquímicos. ¿Ok? Y eso es parte de los suplementos. Por cuestión de tiempo vamos a saltar un poquitico toda la parte de omegas, porque realmente no es mucho, pero es importante siempre saber que lo que nosotros tenemos bajo es omega 3 en nuestras dietas, y hay muchos productos en el mercado como este que dejaron en mi oficina que promocionaban que tenía alto contenido de omega 6, no sé para qué queremos tener alto contenido de omega 6, y como todos los multivitamínicos hemos llegado a aprender que realmente no son beneficiosos. Voy a saltarme un poquitico esto porque se me está yendo el tiempo, pero realmente cuando uno mira en la parte de concentrar un fitoquímico en un multivitamínico, no es lo mismo que consumir el fitoquímico en su forma natural, y no compensa una dieta. La dieta realmente es lo que nos va a terminar ayudando a tener todos los otros nutrientes que pueden ser importantes. Y hay un artículo interesante en la revista Forbes, en donde el director del Hutch en Seattle, del Cancer Center Hutchinson en Seattle, dijo: hay que tomar todo reporte de vitaminas previniendo enfermedades como si fuera un grano de sal, como con curiosidad. Cuando uno mira todo esto en consideración, puede ser que todo lo que uno tiene que hacer es tomar 50 o 60 nutrientes diferentes para tener el beneficio real. Eso es una posibilidad, se llama brócoli. ¿Ok? Y esto es el brócoli, que son los vegetales crucíferos, en donde uno ve que los contenidos de isociantudinas de los distintos vegetales crucíferos varía, pero al final de cuentas, los estudios de ciencias básicas mostrando que el indocannabinol 3, que es uno de los componentes más importantes de las isociantudinas de los crucíferos, tiene un potencial proáptico y de transcripción altísimo, en el cual vamos a poder generar un balance celular, y nos va a ayudar muchísimo más a tener ese balance entre tener incluso del efecto procarcinogénico, evitándolo a una detoxificación, a cuando ya hay una célula cancerígena iniciada, a llegar a ser una célula apoptótica. Entonces, eso es importante. No los voy a aburrir con todos los mecanismos que están descritos en ciencias básicas de cómo funcionan los vegetales crucíferos, pero si se dan cuenta, funcionan más que todo a nivel de las ubiquitinas, NF-kappa-B, y incluso algo de los componentes de las beta-cateninas, pero están súper bien estudiados y es algo que realmente lo hemos visto. Ahora, cuando uno mira todos los distintos vegetales y las distintas cosas que uno puede agregar en la dieta, uno está mirando realmente de dónde estoy llegando a los distintos componentes, como por ejemplo el resveratrol, que puede tener inhibición de hormona de crecimiento, pero el resveratrol de uvas. Con mis estudiantes miramos una vez el contenido de un frasco de resveratrol al contenido de, y eso vamos a hablar un poquitico cuando hablemos de botánica y cáncer, al contenido de una uva y al contenido de una botella de vino. Un frasco de resveratrol equivale a 600 botellas de vino. ¿Quién se quiere tomar 600 botellas de vino al mes? Para prevenir cáncer. ¿Ok? Entonces,
esto es importante, estos son un poquitico la parte de cómo los distintos genes interactúan con ciertas sustancias, como por ejemplo PARP, con las carnes rojas, en donde hay cierta interacción, y los distintos vegetales con los componentes activos que pueden tener, en donde uno puede mirar cierto tipo de componentes. Por ejemplo, uno de los que es más intrigante es el café. El café nunca se ha comprobado de que tenga un riesgo de aumento, disminución, incluso hay unos estudios que parecería disminuir cáncer de páncreas, pero incluso la preparación, el método de filtrado del café influye tremendamente, donde el ácido quinínico y el cafestol, al igual que el caveol, que son componentes que se extraen del café al hacer una decocción, varían en nivel, si es filtrado a nivel de greca, así es exprimido en prensa francesa o en ese tipo de cosas, y aumentan normalmente el nivel de colesterol cuando no se extraen. Entonces, la persona que consume café expreso únicamente, o café de ese que es el que uno pone en la estufa y sube y filtra, pero sin un filtro como tal, puede tener hipercolesterolemia únicamente por el método de extracción de café. Entonces, todos estos componentes son importantes como uno los termina de mirar. Acá, simplemente a nivel de resumen, puse las gráficas de lo que hay evidencia, de lo que se ha comprobado, de la fibra que les había dicho, vegetales, y esto es para cánceres de estómago sobre todo, donde los metaanálisis demuestran también una mejoría, al igual que cáncer de páncreas y consumo de folatos de vegetales verdes frondosos, no de un ácido fólico en pastilla. ¿Ok? Y de las distintas cosas en donde aumentan y disminuyen el riesgo. Esas son cosas que ustedes pueden ver del Instituto de Investigación de Cáncer. Son disponibles en general estas gráficas para que ustedes las examinen, en donde se dan cuenta que frutas y legumbres disminuyen el riesgo, miren de cuántos cánceres. En estudios por metaanálisis aumentan el riesgo de ninguno, pero a diferencia, carne, pollo, pescados, huevos, y aumentan el riesgo de ciertos cánceres. Pescado al parecer disminuye el riesgo de cáncer de colon, y si está enriquecido con vitamina D, hablando ahí de ciertas sustancias, pero también podría disminuir ciertos cánceres. Grasas y aceites, no hay que ni mencionarlo más, pero ya lo que estamos hablando, pero cánceres sorprendentes que se han encontrado en metaanálisis que aumentan por consumos de dietas altas en grasas como pulmón. Nadie esperaría que el cáncer de pulmón aumente por una dieta rica en grasas. Entonces, todo esto es importante. Los vegetales curados incluso pueden ser problemáticos si están con un contenido alto de sal, y el consumo de alcohol, también como habíamos hablado antes. A nivel de suplementos, lo hablamos cortamente, pero de la parte de betacaroteno y de vuelta a actividad física en balance con la nutrición va a ser tema de otra de las conferencias. Ahora, esto es lo que yo quisiera que mis pacientes lleven al mercado, que el paciente se va al mercado, lo que está en azul, hay evidencia definitiva que puede disminuir ciertos riesgos de cáncer. Lo que está en rojo, hay evidencia que aumenta, bebidas alcohólicas acá en rojo en bastantes sitios, body fatness acá, de la grasa, aflatoxinas con hígado, las distintas cosas. Si le entrego esto a mi señora para que vaya a hacer mercado, me cambian la cerradura. Y peor sería si le entrego que acá están todas las sustancias específicas, chili, que parecería que aumenta el chili, el polvo del chili, que al parecer aumenta algo no convincentemente cáncer de estómago y todas estas cosas. Entonces realmente esto es algo que lo que hay que dar el mensaje a nuestros pacientes es que una dieta rica en verduras y vegetales, ciertos de ellos a nivel orgánico, van a ser preventivos para la mayoría de las enfermedades. Y lo que no queremos es que nuestros pacientes se caigan en esto, en donde lo que dice acá esta caricatura dice granada, pomegranate, no sé si acá hay, pero granada y acai son tan del año pasado. Hay que tratar las nuevas cerezas del Himalaya, que las recolectan monjes tibetanos de la materia fecal de cabras. Sabe horrible, es ridículamente caro, pero tiene muchos antioxidantes y permite aumentar el sistema inmune, mejorar su complexión, encontrar si se le pierden las llaves, y también meter a su hijo en un buen colegio. Y la mamá pregunta, ¿y será que las cabras viven libres o las tienen en prisión? Entonces, esto es lo que no queremos que nuestros pacientes lleguen, a preguntarse este tipo de cosas, que sepan que estar en la sección de frutas y verduras es sano. ¿Ok? Y con esto dejo acá para dejar el campo a la siguiente conferencia. Muchas gracias.